protón, el ácido enlazado al átomo de carbono que tenga mayor número de átomos de hidrógeno. La regla de Markovnikov también se puede interpretar como que en una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se añade de forma que genere el intermediario más estable. En otras palabras, recordando esta reglita, cuando teníamos un alqueno, que es un doble enlace, que reaccionaba, por ejemplo, con un halogenuro de alquilo, o con un electrófilo, en este caso un protón, ¿verdad? Un electrófilo, el hidrógeno se enlazaría al de los dos carbonos al carbono que tenga mayor cantidad de hidrógenos. Entonces, eso es a lo que habla la regla de Markovnikov. Sin embargo, vamos a ver que existen algunas pequeñas diferencias en algunos casos para ciertas reacciones de adición que vamos a tener, ¿sale? Bien. ¿Cómo aumenta la velocidad de de esta reacción? Pues la rapidez de esta reacción depende del tipo de carbono doble enlace que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos que los dos son CH2 en ambos casos. En este caso, el doble enlace aquí sí tiene un grupo R, que es un CH3 en este carbono de aquí. Entonces quiere decir que se va a favorecer que el hidrógeno se enlace aquí donde está el CH2 y el otro grupo se enlace donde está el CH, ¿no? Y por último tenemos que es igual un enlace doble, donde tenemos sobre un carbono dos grupos CH3. Entonces, ahora que tenemos sobre ese carbono de doble enlace dos grupos CH3, eh, quiere decir que también se va a enlazar el hidrógeno aquí y el otro grupo se va a adherir al otro carbono, ¿no? Entonces, en este sentido, aumenta la velocidad de la reacción y cómo disminuye con respecto a sus halógenos. Aumenta conforme aumenta la acidez, ¿no? Recuerden, de la acidez aumentaba en este caso en un grupo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la acidez en ese sentido aumentaba así. Entonces, ya dicho esto, ahora sí, bueno, ya hicimos un recordatorio, ahora vamos a ver directamente ya los mecanismos y aquí sí les voy a pedir que si ustedes quieren ir haciendo las anotaciones o solamente quieren observar y tomar detalle de lo que está ocurriendo, pues adelante, ¿no? Para que quede bien claro. Bueno, vamos a la primera reacción general, ¿no? De la adición. Recordando, la adición de un haluro de hidrógeno, primer paso, doble enlace, hace el ataque a un electrófilo. Recordemos que era un electrófilo, una especie con carga positiva o que está deficiente de electrones, ¿verdad? Que quiere electrones. En este caso, los famosos protones pueden ser buenos electrófilos, ¿no? Entonces, el doble enlace es aquí el que ataca, o sea, el parecito de electrones del doble enlace va y ataca a un electrófilo. El electrófilo se situará en uno de los dos carbonos, dependiendo de cuál carbono tenga más sustituyentes. El hidrógeno se va a fijar sobre el carbono que esté más sustituido, ¿de acuerdo? O sea, el que tenga más hidrógenos. Entonces, luego se va a generar un carbocatión. ¿Por qué se va a fijar el hidrógeno sobre el carbono más sustituido? Porque automáticamente genera un carbocatión. Entonces, cuando la estabilidad del carbocatión es la que establece esta condición. Entre más estable sea el carbocatión, entonces se favorecerá más esa formación de ese carbocatión. Entonces, carbocationes, recordemos la estabilidad de los carbocationes. Este era uno de los detalles que les comentaba que ya los habíamos mencionado en la unidad 1, pero nada más los voy a mencionar así rápidamente. Recordemos la estabilidad de los carbocationes. Los carbocationes más estables eran los terciarios, porque tenían grupos alrededor que ayudaban a la hiperconjugación, ¿se acuerdan? Entonces la hiperconjugación era la que ayudaba a que estabilizar esos carbocationes, ¿de acuerdo? Entonces, entre más grupos R tenga este carbocatión, pues será más estable. Eso es lo que dictamina por qué el hidrógeno o el electrófilo va a ir a cualquiera de los dos
carbonos. En grado caso que sean iguales, pues no hay diferencia realmente, ¿no? Entonces, si son iguales, pues no pasa nada. Entonces, aquí vemos cómo funciona más o menos el doble enlace. Recuerden que es un enlace pi, que está por aquí, que son orbitales no hibridados. Este va y hace el ataque sobre el electrófilo y uno de los dos carbonos adquiere el parecito. Ven, aquí está un par de electrones. Uno de los dos carbonos adquiere el par y queda el orbital del carbono vacío, ¿no? Este es el orbital P vacío. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que le va a dar la capacidad ahora del carbocatión a aceptar ese par de electrones para completar la reacción, ¿no? Muy bien. Segundo paso, entonces este es el primer paso, es una generación de un carbocatión. Segundo paso, pues es la adición, ahora sí, de un nucleófilo sobre el carbocatión, ¿de acuerdo? Ahora viene una especie con un par de electrones, viene, ataca el carbono positivo, ¿por qué? Porque aquí tiene vacío su orbital, ¿recuerden? Tiene vacío su orbital, entonces viene, se enlaza, lo ataca y genera nuestro otro enlace aquí. Y eso es todo, ¿no? Entonces, esto es la reacción de adición, ¿verdad? Recordemos, una reacción es en dos pasos, se genera carbocatión, una vez generado carbocatión, pues viene el ataque nucleofílico. El paso crítico, hablando de la cinética, el paso crítico, recordemos, también ya lo habíamos mencionado en la unidad 1, el paso crítico es la generación del carbocatión, ya que la energía de activación que se requiere más es para generar el carbocatión en todas las reacciones. Esta se daba en dos etapas, ¿recuerdan? Que había dos lomitas, ¿no? En la figurita que hacíamos de energía con respecto a la coordenada de reacción, se hace en dos etapas, ¿no? Por ahí, si tienen alguna duda respecto a eso, pues pueden ver otra vez la parte donde vimos esta parte de las reacciones de adición, ¿no? Ahí viene un poquito más. Profesor, en estas reacciones se utiliza algún catalizador como calor o Eh, con asignados. Normalmente no es necesario, no es necesario. Vamos a ver ahorita que es como catalizador, a veces se utiliza un ácido fuerte, pero dependiendo del tipo de reacción que estés generando, depende. Sí depende mucho del tipo de reacción que se esté generando, ¿no? Pero ahorita vamos a ver precisamente una de esas diferencias, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo ya de una reacción. Vamos a ver. Doble enlace, ataca el protón. El parecito de electrones del protón se lo lleva el cloruro, el cloro, y se genera un cloruro. Y después, ¿a cuál de los dos carbonos se enlaza el hidrógeno aquí? Pues sería exactamente lo mismo, Igual. ¿no? Cualquiera de los dos, ¿verdad? Cualquiera de los dos se puede enlazar. Entonces, aquí es exactamente igual. Entonces, y después ya generado una vez el carbocatión, se adhiere el cloro, entonces se genera un solo producto porque es exactamente igual el alqueno, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un doble enlace, veamos lo mismo, vean, como aquí tiene este doble enlace, puede generar que se genere el carbocatión aquí o acá, pero al final de cuentas va a ser exactamente igual, ¿no? En ambos lados. Entonces, digamos que el producto que se va a originar es el mismo, exactamente el mismo. El protón puede enlazarse a cualquiera de los dos y el bromo pues, se puede enlazar a cualquiera de los dos y generar este compuesto. Hay una cuestión importante que si esta cadena crece, hay algo que se le conoce como una especie de rearreglo. ¿Qué significa esto? Que se puede mover el carbocatión. O sea, ya generado el carbocatión, se puede mover de posición. ¿Para qué? Para generar todavía un carbocatión más estable. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ahorita seguimos con la reglita convencional de Makornikov para adición sin problema, ¿no? Bien. Vamos a ver. Dice, tenemos una pregunta aquí, dice, pero ¿qué sucede si el alqueno no presenta los mismos sustituyentes en ambos carbonos sp2? ¿Cuál carbono sp2 se queda con el hidrógeno? Por ejemplo, la adición del ácido clorhídrico al 2-metilpropeno produce cloruro de terbutilo
o cloruro de isobutilo. Vamos a ver. Aquí tenemos la reacción, ¿no? Pues esto que nos preguntan. Aquí tenemos un carbono doble enlace a un CH2 y un carbono que está enlazado a 2CH3. De entrada, ¿hacia dónde se va a ir el hidrógeno en el doble enlace? Al carbono con los dos hidrógenos. Al carbono 2, ¿verdad? Al más sustituido. Al carbono 2 sería entonces. ¿El hidrógeno sería el más sustituido? No, sería más sustituido del otro. Recuerden que cuando hablamos normalmente de sustituyentes es por los grupos R. Y cuando hablamos de cantidad de hidrógenos, hablábamos del término de... ahorita lo traía ya, se me olvidó. Es saturación. ¿Se acuerdan? Que estaba saturados o insaturados, ¿no? A eso, yo me imagino que se refieren a eso más bien. Entonces, este tiene más cantidad de hidrógenos. Entonces, este carbono 1 sería el que genera el enlace aquí con hidrógeno. Entonces, el carbocatión se va a generar aquí, ¿verdad? Un carbocatión terciario. Entonces, por eso se va a generar un carbocatión terciario, como vemos aquí. Este es más estable porque tiene dos grupos R aquí y además tiene otro acá. Entonces son tres grupos. Entonces este es un carbocatión terciario y si se genera aquí, o sea, si el hidrógeno se fuera a enlazar acá, si este hidrógeno se enlaza aquí, entonces quiere decir que se genera un carbocatión aquí, que es el catión isobutilo. Pero esto no es favorable y no se forma debido a que la estabilidad de este carbocatión acelera más la velocidad de la reacción y este sería entonces como tal el único producto, ¿no? Entonces, un primario contra un terciario pues no hacen nada, ¿no? Entonces prácticamente este sería el único producto, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas aquí, chicos? ¿No? Muy bien. Todo bien, profe. Perfecto. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ups. Profesor, Sí. pero que no, la regla de Markovnikov decía que de la otra había como una pequeña posibilidad de formación. Sí, lo que pasa que aquí estás tomando en cuenta un terciario con un primario. Entonces, prácticamente esa diferencia genera que prácticamente no exista nada de debido a que si este fuera un secundario y este fuera un primario, tal vez de este lograrías como un 98% y de este un 2%. Pero ya aquí es un terciario con un primario, o sea, es muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que sí podría, a lo mejor, tal vez, tener algunas trazas, ¿no? No lo sé, de de este producto, pero como tal, reportan que pues no se forma, ¿no? O sea, hablando de un terciario con respecto a un primario, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más rápido, ¿no? Eh, sí, lo que comentabas tú ahorita, justamente, Brian. ¿Por qué se forma el cation de terbutilo con mayor rapidez que el carbocatión isobutilo? Pues tenemos que examinar los factores que afectan la estabilidad de los carbocationes y por consiguiente la facilidad con la que se forman, ¿no? Entonces tiene que ver con la famosa, la primera semi-reacción que se genera en el mecanismo, que es la producción del carbocatión, ¿no? Entonces es más fácil generar ese carbocatión. Bien. Otra reacción, tenemos carbono 1, carbono 2 para el 1-propeno. El 1-propeno con ácido clorhídrico, veamos lo mismo. Hidrógeno, viene el doble, ataca al protón. Este par de electrones migra
al cloro, se genera el carbocatión y el cloruro, ¿sí? Cuando ponen sobre la flecha algún producto, es porque eso es lo que se generó como subproducto de la reacción o se desprendió a partir de. O sea, cuando ponen aquí algo sobre la flecha, a veces ponen grupos más grandes. Esto significa que se están generando esos grupos o que se están desprendiendo de la estructura. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, viene el doble enlace, ataca el protón, se rompe el doble, perdón, se rompe el enlace, aquí enlace hidrógeno-cloro, el cloro se va como cloruro, por eso queda con carga negativa, se genera nuestro carbocatión en el carbono 2, aquí, carbono 2, y en el carbono después, posteriormente, este cloro hace este ataque y se genera el 2-cloropropano, ¿no? En el caso contrario, lo mismo, puede venir el protón, si fuera el caso, pues, aunque aquí nos marquen que como posibilidad no ocurre, se rompe el enlace, viene y se puede situar en el carbono 2, el hidrógeno, pero esto no es favorable, ¿no? Entonces, esto no es favorable. Y aquí hay otra regla de Markovnikov, otra forma de cómo interpretarla. El electrófilo se adiciona al carbono sp2 que esté enlazado a la mayor cantidad de hidrógenos, ¿no? Esa es otra forma de interpretarlo. Aquí hablan ya de una especie de hibridación, ¿verdad? ¿Por qué hibridación? Pues porque tiene una hibridación sp2, ¿no? El doble enlace, ¿sale? Tiene una hibridación sp2 y cambia esa hibridación, ¿eh? Esa hibridación cambia cuando se genera un nuevo producto. Entonces la hibridación también va cambiando, ¿no? En función de lo que está ocurriendo en la reacción. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Tenemos otros dos ejemplos donde tenemos el doble enlace. Vean, el doble enlace está aquí. Está en el carbono 2. En el carbono 2. Este sería mi carbono 2. Este sería mi carbono 3, ¿no? Entonces, en este caso, mi hidrógeno tendría que irse al carbono 3 y se genera el carbocatión en el carbono 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que si este doble viene, ataca mi protón, el par otra vez se va aquí, y entonces se genera yodo, así, y el producto principal sería el siguiente, donde tenemos el yodo en posición 2, que sería este. Entonces quiere decir que este es el producto principal y este sería mi producto secundario. ¿Ok? Porque tenemos aquí, tenemos 1, 2, 3, tenemos 3. Tenemos 3, en este caso tenemos un carbocatión primario, sería secundario con respecto a un terciario. Un secundario con respecto a un terciario, miren. Y aquí sí hay una generación de un producto secundario, ¿no? Aquí son parecidos, aunque este es debe ser muy bajo la cantidad de producto que se genera, ¿no? Ahora, vamos a ver el siguiente. Profe, siempre Sí, estaríamos hablando de una generación de cerca del 98.2%, ¿no? es que varía porque dependiendo de lo que tú tengas en sí, ahora sí, de tus reactivos, y también depende del tipo de, por ejemplo, aquí este es el más ácido, bueno, es de los más ácidos, entonces este todavía se genera muy rápido, ¿no? Este se desprotona muy fácil, ¿no? Entonces va a ser muy rápida la reacción. Pero normalmente en cuanto a porcentajes, reportaban como un 98,2%. Hasta donde yo me acuerdo,
pero en algunos casos no lo ponen, simplemente ponen producto principal y producto secundario, ¿no? Así como vemos aquí. No reportan como tal algún porcentaje. En los que yo he visto donde se reporta, sí es como de un 98 o un 2%. E inclusive en algunas reacciones, dependiendo, por ejemplo, en la de, ¿se acuerdan? En la de vías radicales libres, reportaban de 1% al 99%, ¿no? Dependiendo del tipo de reacción. Entonces puede haber variaciones. Pero en general, pues, así da, ¿no? Ahora, Ok, profe. puede ser aquí que nada más tenemos un doble enlace. Puede ser que tengas estructuras donde tienes enlaces múltiples, pues, en diferentes zonas. Entonces a eso todavía lo va a complicar aún más, ¿no? Entonces ahí viene un problema. Bien. Vamos a ver el siguiente. Tenemos al 1-metilciclohexeno. Doble enlace, ataca al protón. Parecito de electrones se migra al bromo. ¿Dónde quedaría aquí el hidrógeno predominantemente? Veamos. Este sería mi carbono 1. Este sería mi carbono 2. ¿Ustedes creen que se va al carbono 1 o carbono 2? El bromo se iría al carbono 1. No, perdón, el hidrógeno. Al carbono 2. El carbono 2 se queda el hidrógeno en carbono 2 y el carbocatión se genera primero en el carbono 1 y ya después ahora sí el bromo al carbono 1, ¿verdad? O sea que este sería nuestro producto principal, ¿no? Este que está aquí, con el CH3 acá, y este sería un producto secundario, ¿no? Producto secundario. Entonces ya más o menos aquí con esto yo creo que ya queda un poco más claro lo que es la regla de Markovnikov, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios, ¿eh? No crean que no los vamos a hacer. Ahorita ustedes van a hacer unos ejercicios. Déjenme ver. A ver, ¿los quité o qué? Porque antes de que veamos otra reacción. Oh, sí, los quité. Los quité. Mañana se los pongo. Okay. Ah, no, aquí están. Nada más que los puse más arriba. Ok, vamos a ver esto. Ahora sí. Bueno, aquí es la parte que preguntaba el compañero Rafa, donde cómo es que se ocurren estas reacciones, ¿son catalizadas o no son catalizadas? Bueno, pueden existir reacciones de adición catalizadas por ácidos. En este caso, cuando hacemos una adición catalizada por un ácido, en este caso hay dos tipos de reactivos, que son, por ejemplo, el agua y los alcoholes. Estos los podemos hacer reaccionar con un doble enlace y estos se adicionan a los alquenos, pero solamente en presencia, dice solo en presencia de un ácido. O sea que si yo tengo un doble enlace y lo hago reaccionar con agua, no va a reaccionar si no hay un ácido en la reacción. ¿Ok? Es necesario tener un ácido porque este es el que cataliza la reacción, ¿no? En los dos casos, ¿no? En caso de que sea un alcohol o que sea agua, ¿no? ¿Cómo se genera esta reacción? Bueno, pues prácticamente dice un alqueno no reacciona con agua porque no hay un electrófilo disponible. Recordemos que el doble enlace tiene que hacer un ataque a un electrófilo. Entonces, aquí hacia dónde va a atacar, porque prácticamente este enlace de hidrógeno a oxígeno está bien enlazado, ¿no? Entonces no es fácil que el agua desuelte un hidrógeno así nomás al doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir?
pues tenemos que agregarle un ácido. ¿Para qué? Para que un ácido va a generar un ion hidronio. ¿Ok? El ion hidronio, ahora sí, va a generar una carga positiva sobre el ion hidronio y esa carga positiva ya se transforma en automático en un nucleófilo capaz de soltar ese protón, un muy buen nucleófilo, y que el doble enlace lo ataque. ¿Ok? Pero por sí solito, así como está el agua, pues no es capaz de generar esta reacción. Entonces, ojo con esto. Si tenemos una reacción donde yo les digo, vamos a hacer reaccionar un doble enlace con agua, pues esto simplemente no va a ocurrir, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo les digo, vamos a tener un alqueno con agua y además le vamos a agregar unas gotitas de un ácido, por ejemplo, en este caso un ácido sulfúrico? Entonces quiere decir que ahora sí va a ocurrir esta reacción, ¿no? Entonces, en ese sentido, un reactivo o un detallito modifica completamente una reacción, ¿eh? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sale? Bien, entonces, los enlaces oxígeno-hidrógeno del agua son muy fuertes. El agua es muy débil, es muy débilmente ácida para permitir que el hidrógeno actúe como un electrófilo en esta reacción, ¿no? Lo dicho. O sea, el enlace hidrógeno-oxígeno, pues es un enlace estable y solamente si le agregamos un ácido, pues se generará hidronio y ahora sí, la reacción que se generará, fíjense bien, entre un alqueno y agua, entonces el producto es un alcohol. El producto será un alcohol, ¿no? Entonces este sería el producto. Ahora, ¿qué tipo de producto se obtiene cuando hacemos reaccionar entonces un alcohol con un doble enlace? El producto que se genera es un éter. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos reaccionar agua con alquenos, generamos alcoholes. Cuando hacemos reaccionar alcoholes con alquenos, generamos éteres. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos tres reacciones de adición. La primera reacción generaba halogenuros de alquilo, ¿verdad? O aloalcanos, ¿no? En las reacciones de adición, cuando agregábamos al doble enlace ácido clorhídrico, ácido bromídrico, esos generaban aloalcanos, ¿verdad? Y entonces, en la reacción de adición, la primera que vimos, se generaban aloalcanos. En estas dos se pueden generar alcoholes y éteres. Bien. Ahora, acá hay una explicación de cómo es que se genera el ion hidronio, ¿no? Esta parte lo voy a explicar porque muchas veces ya más adelante simplemente ¿cómo se dice? Pues se sobreentiende que ya está dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, el ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte y se disocia casi por completo en disolución acuosa. Por lo tanto, el ácido que participa en la reacción es más probable que sea un protón hidratado. Es lo que se llama un ion hidronio, ¿no? Entonces, quiere decir que a partir del ácido sulfúrico se genera el hidronio, ¿no? Recordando cómo era su estructura del ácido sulfúrico, ¿se acuerdan? Nada más para para que vean ustedes qué es lo que ocurre. Si aquí tenemos agua, recordemos que el agua tiene dos parecitos, ¿verdad? De electrones. Entonces, lo que ocurre es que este parecito viene por un protón y aquí este recupera el par y se genera
un bisulfato, ¿no? El ion bisulfato. Este es estable porque tiene muchas resonancias. Entonces, esto va a ser muy estable, ¿ok? Este cede el protón, fíjense, cede el protón al agua y este va a quedar entonces como el hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí se generan 3 enlaces ahora a la molécula del agua, a hidrógenos, pero como el oxígeno puso un par, queda con carga positiva. Entonces, esto le confiere, obviamente, una inestabilidad al hidrógeno, perdón, al oxígeno, porque queda con carga positiva. Entonces, lo que quiere el oxígeno es ceder ese protón ya. Por eso este protón ahora es un buen electrófilo, ¿no? Entonces, ahora sí, el doble enlace viene sobre ese protón, nuestro doble enlace viene, hace el ataque, ahora sí, sobre ese protón ácido. Recupera el par de electrones y así empezamos, ¿no? Ya después, en el segundo paso, que no van a ser 2 pasos de esta reacción de adición, en esta reacción de adición ya no es por 2 pasos. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí está. Veamos el mecanismo completo, ya no son 2 pasos, ¿verdad? Como lo vimos al principio, vamos a ver. Viene, entonces, ya ha generado nuestro ion hidróneo, ahora sí, ya sabemos de dónde proviene el hidróneo, ¿verdad? Del ácido sulfúrico con agua. Entonces, vean, se hace el ataque del doble enlace sobre el protón, se rompe el enlace entre oxígeno y el hidrógeno, generando obviamente otra vez agua. Entonces aquí le podríamos agregar que se generó agua en esta reacción, o se generó agua y se generó un carbocatión. De estos dos, ¿dónde se va a situar el hidrógeno? Carbono 1, carbono 2. En el H2. Carbono 1. ajá, en el Carbono, el hidrógeno se situará entonces en el carbono 1, ¿verdad? Porque aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay uno solo. Entonces, el carbocatión más estable será este, vean, o sea, el del carbono 2, porque va a llevar 2 grupos R, este CH3 y este CH2, que ahora ya va a ser un CH3, ¿no? Entonces, se genera el carbocatión y ahora viene una parte interesante. La molécula de agua u otra molécula ya ha generado el carbocatión, recordemos que puede ser un buen nucleófilo, o sea, es un buen nucleófilo para reacciones donde se generan carbocationes, ¿vale? Entonces, esto también lo vimos en la unidad 1, donde explicábamos todo esto. Viene el ataque a este carbono y ahora, si se fijan, queda enlazada el agua, pero como el par de electrones lo está cediendo el oxígeno, entonces queda un enlace aquí con carbono y el oxígeno queda con carga positiva. ¿Ok? Aquí está. Queda el oxígeno con carga positiva y obviamente este oxígeno pues tiene sus 3 enlaces, ¿no? 1, 2 a este hidrógeno que está aquí y 3 a este otro hidrógeno. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Viene otra molécula de agua, cuando ya está así esto. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ya que viene otra molécula de agua, hace el ataque por este protón, porque este protón es más ácido que cualquiera de los dos que tiene la molécula del agua. Hace el ataque y recupera su par de electrones el oxígeno. Aquí, recupera su par de electrones y se genera otra vez una molécula de hidrógeno, que es nuestro catalizador, ¿no? Recordemos. Ahora, y el producto que se genera es un alcohol. ¿Ya vieron? En posición 2
el grupo OH. El grupo OH queda en posición 2 y hidronio. Ahora, recuerden que también tenemos nuestro ion bisulfato. Entonces, en cualquier momento, también pudiera este protón recuperarse y se regenera nuestro catalizador, ¿no? Que esa es una de las condiciones que es un catalizador, ¿no? Un catalizador participa íntimamente en la reacción, pero se regenera al final de esta, ¿no? Entonces, cuando ya este protón ya lo puedes recuperar otra vez al ácido y ya, no pasa nada, ¿no? Se recupera otra vez el catalizador. ¿Ok? ¿Dudas con esta reacción, chicos? No, profesor. No, profe. Muy bien. Ahora, veamos el siguiente. Tenemos ahora un alcohol. Ahora tenemos un alcohol. Ahora es un poquito diferente porque ahora tenemos un alcohol y tenemos un doble enlace. Bien, ¿qué ocurre aquí para que se genere? En este caso se genera un éter. Recuerden que les había dicho que se generaban éteres para este tipo de reacciones. Va a ocurrir algo muy similar. Se va a generar precisamente primero una especie de oxígeno con el protón, donde queda con carga positiva y posteriormente se hace el ataque, ¿no? Vamos a ver. Viene ahora el alcohol. Esta parte, no sé si queda claro de dónde sale esta parte. Si no, ahorita me regreso y lo explico. Esa parte es de lo que les decía, que hay una reacción aquí entre el parecito de electrones. Recuerden que el alcohol tiene 2 pares de electrones, el oxígeno. Viene a hacer un ataque sobre un protón del ácido sulfúrico. Es como la reacción del hidróneo, vaya. Entonces, viene, hace el ataque y se genera esta especie, donde ahora tú tienes una carga positiva sobre el oxígeno y tienes dos hidrógenos, ¿no? Entonces, ahora teniendo una vez esto, ahora sí, esto obviamente como tiene una carga positiva, viene el ataque del doble enlace, ataca a un protón. Este parecito de electrones entre el hidrógeno y el oxígeno se recupera y se genera otra vez el alcohol, ¿verdad? En este caso, metanol. Ahora, el carbocatión, ¿dónde se va a generar? Carbono 1, carbono 2. Carbono 2. El carbocatión va a estar en el carbono 2, o sea, aquí se va a generar el carbocatión. Y entonces este hidrógeno se va a generar un CH3 con este. Entonces veamos, aquí está el CH3, ¿ya vieron? Aquí está el CH3. Entonces este CH3 se generó a partir de adquirir este protón. Ahora, esto sufre una ruptura, se genera el alcohol y ya, ¿no? Queda el carbocatión en este carbono que es nuestro carbono 2. Ahora, el alcohol tiene, recuerden, el oxígeno tiene 2 pares de electrones, viene y hace un ataque por ese carbocatión, ¿ok? Ahora, ¿qué va a ocurrirle? Pues va a quedar también positivo. Vean, pero ya generó un enlace con ese carbocatión. Aquí está el enlace que generó el oxígeno, generó este enlace con el carbocatión, pero el oxígeno queda positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que la vez pasada, pero ahora viene una misma molécula del alcohol, viene por ese protón y se rompe el enlace entre oxígeno y el protón o el hidrógeno para recuperar su parecito de electrones y se lo lleva el alcohol, ¿no? Entonces se genera esta especie otra vez y se genera el éter como tal. Recuerden
que aquí como está un poquito inestable porque tiene una carga positiva, se puede recuperar otra vez aquí con el ácido con el ion bisulfato. El ion bisulfato puede recuperar su protón otra vez, ¿no? Entonces ya se regeneró otra vez el catalizador. ¿Sale? Entonces, no sé si tuvieron dudas en esta reacción de alcohol con un doble enlace. Bueno, ahí está. Entonces, ¿dudas con esta? Ahí. Muy bien. A ver, aquí están los ejercicios. Chicos, dice, escriba el producto principal de cada una de las reacciones siguientes. Por ahorita, solo propongan el producto.